Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 18 al 25. Vamos a compartir esta lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Dice la palabra de Dios: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Compartir con ustedes este tema me lleva a mí a reflexionar sobre la necesidad de saber, conocer, entender y poder vivir. ¿Qué es lo que se necesita para poder conocer a Dios? Entonces, me hago una pregunta. Sí. ¿Será que para conocer a Dios es suficiente la inteligencia? Y cuando digo inteligencia me refiero a lo humano. ¿Será que para conocer a Dios es suficiente la inteligencia? Dios dice en su palabra, en Isaías 55, el verso 8 y el verso 9, dice: porque mis pensamientos no son y mis caminos vuestros caminos. Dios fundamenta la salvación que Él nos ha regalado, que Él trajo, que es de Él, sobre su poder y su sabiduría. Eso descarta todo lo que sea humano. El verso 9 dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Acabamos de leer una declaración donde Dios es totalitario, es absoluto y soberano. La ciencia se ha preocupado por poder demostrar que Dios no existe y ya ha fracasado. No ha podido demostrar que Dios no existe. Y ante semejante fracaso, entonces acudieron a usar la ciencia para poder demostrar que Dios existe, y también fracasaron. ¿Por qué? Porque Dios no es el objeto, ni mucho menos esa bestia que pueden abrir con ese bisturí que se llama ciencia y lo van a descubrir. Dios dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos. De manera que Dios se reserva el derecho, ese derecho de admitir quién lo puede conocer y quién no lo puede conocer.
Entonces él sujeta eso sobre su poder y su sabiduría. Por eso el apóstol hace una declaración bastante agresiva, bastante fuerte, lejos de total fanatismo y de cualquier tinte religioso o político o social, y hace una declaración contundente y dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Cuál es la palabra de la cruz? El evangelio del Señor Jesucristo. Por mucho tiempo vivimos engañados, o estuvimos, o fuimos, por la religiosidad, por la monarquía, y nos establecieron un credo, una creencia, nos establecieron una credulidad o un tipo de fe más con colores de positivismo extremo, metafísico, oriental, cargado de supersticiones, y no la fe que puede producir la palabra de Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, verso 17, que la fe es. La fe es. Esta fe no se puede manchar ni se puede comparar con un positivismo. Esta fe no acepta la declaración: tú puedes, tú eres capaz. Esa es la elevación del yo personal, de la autoestima. Despierta el león que hay en ti, el tigre, la fiera. ¿Cuál tigre ni cuál fiera? Nosotros nacimos muertos. Efesios capítulo 2 dice que nosotros, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién nos podía despertar de allí? Una palabra distinta a la del hombre. Una palabra cargada de vida y de poder. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Por eso es que todas las declaraciones en las Sagradas Escrituras, cuando hablan lo concerniente a la salvación, lo pone y lo fundamenta en un principio que se llama fe. A ver cómo dice San Juan capítulo 3, verso 16. No se lo saben, si se lo tienen que saber. Ha enviado Dios a su Hijo al mundo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Para que todo aquel que en Él cree, ahí está, no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando nosotros hablamos de creer aquí, es la capacidad que tiene la palabra de despertar lo que está muerto en nosotros. Por eso la Biblia dice que su palabra es espíritu y es vida. Su palabra es viva y eficaz. Amén. Y si usted sigue leyendo el versículo que está más bajito, el 17 dice: porque no envió Dios su Hijo al mundo, ¿para qué? Sino para qué sea salvo por Él. Si usted lee San Juan capítulo 16, verso 15, ¿cómo dice? Son los versículos universales de nosotros, los cristianos. ¿Cómo dice? Y por todo el mundo y predicad el evangelio, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Romanos 1:16. Perdón, no es San Juan, es San Marcos. Gracias. Vea esas tres figuras que están ahí. Esos son un filtro. Están bien atentos. Romanos 1:16 y verso 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Primeramente al judío, también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por creer y para creer. Mas el justo por creer vivirá. Yo encuentro en las Sagradas Escrituras Dios diciendo y desechando la sabiduría humana
el entendimiento de los entendidos, la sabiduría de los sabios, el que disputa, el que pelea, el que sabe el derecho. Dice la Biblia que Dios les enloqueció la sabiduría. Solamente por una cosa, porque no lo quisieron conocer a Él mediante la sabiduría. El hombre no lo quiso conocer mediante ese método. Entonces Dios enloqueció la sabiduría del mundo. Uno de los grandes problemas que se le plantea al hombre cuando se le habla de la salvación es que cuando la salvación se le presenta al hombre, Dios se la está regalando. Toma, te la regalo, te la pongo en tus manos. Y cuando el hombre siente la salvación en las manos, él la valora desde la perspectiva humana, desde su sabiduría y su inteligencia, y la termina menospreciando, la rechaza. ¿Por qué? Porque cuando uno ve esa obra, cuando está muerto en delitos y pecados, no le da la importancia, parece algo inútil. ¿Por qué? Porque el hombre está acostumbrado que aquello que se le ofrezca le permita participar con algún tipo de inteligencia, con algún tipo de conocimiento y con algún tipo de protagonismo. El hombre tiene la tendencia siempre a la gloria, al orgullo, al reconocimiento. Y cuando él contempla el evangelio y la salvación que Dios hizo, con su conocimiento la ve como algo despreciable, algo inútil. Y por eso la rechaza. Y eso hace que el hombre ignore que él está muerto, que no puede. Y aprovecho esto para decirle a los amigos que nos acompañan aquí en esta noche, que el evangelio no es una religión. Ya basta. Ya es bueno que usted conozca, sepa lo que las Sagradas Escrituras dicen acerca de la salvación y de lo que es el evangelio. El evangelio no es una religión, es un mensaje. Es un mensaje cuyo contenido es el nacimiento, la vida, la obra, la crucifixión, la muerte, la sepultura, la resurrección, la ascensión y su venida. Eso es el evangelio. Ahora, si vamos a comprender, la salvación está fundamentada en su poder. ¿Por qué poder? ¿Por qué poder? Dios contempla la imposibilidad del ser humano llegar ante Él por causa del pecado. Él se siente también imposibilitado porque el pecado y Dios no se gustan. No se gustan. Entonces, Él contempla una virtud propia de Él, que para mejor describirla, le voy a leer lo que dice Romano. Una de sus virtudes más gloriosas y preciosas se llama justicia. La justicia de Dios se levanta. Es una virtud de Él que le dice que le pague a cada quien lo que se merece. Y la Biblia dice que nosotros, ¿qué nos merecíamos nosotros? La muerte, la condenación, el pecado. Capítulo 3, verso 21. Lo primero que sale a flote de Dios para poder salvarnos es su justicia. Y Él empieza a fraguar, empieza a fomentar, empieza a proclamar una salvación que la preparó desde antes de la fundación del mundo. El verso 21 del capítulo 3 del libro de Romanos dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas.
Mientras que la ley Dios la suelta, no simplemente condena y mata al hombre. No solamente viene para eso, sino para enseñarle al hombre que él es pecador. Fíjese que éramos pecadores y ni siquiera eso sabíamos. Mira la insensibilidad y la ignorancia en que nos sucumbió el pecado a nosotros, que ni siquiera sabíamos que éramos pecadores. Entonces él dice, estos pobres muchachos no saben, no entienden que son pecadores. Entonces yo tengo que buscar la manera de enseñarles eso, porque si no, no voy a poder arreglar el problema. O mejor, sí lo podía arreglar, porque Dios tenía y tiene muchas maneras de arreglar el problema del pecado. El día que quiso arreglar ese problema, mira, ve, eso es especulativo, no, eso lo voy a decir yo. Así dijo el apóstol Pablo un día. Bueno, esto digo yo, no lo dijo el Señor. Así voy a decir yo, eso no lo dice el Señor, eso lo voy a decir yo. Voy a especular con eso. El Señor es inmensamente profundo en conocimiento, es insondable. Y sacó de sus recursos inagotables y los puso delante de él las maneras para salvar al hombre. Lo voy a salvar de esta manera, pero se quedó tirando. No, esa no. Esta tampoco, aquella tampoco, esta tampoco. Dios podía coger toda la creación y comerla como cuando uno toma un pedazo de papel en la mano, mire, vea, y estriparlo y tirarlo al caneco de la basura, pero su justicia tampoco se lo permitió hacerlo. Entonces su justicia le dice, ¿y cómo lo vas a hacer? Entonces dice la Biblia que él mismo se llenó de gloria, se hinchó de poder, porque no encontró a nadie, sino que dice que lo sostuvo su propio brazo. Quiere decir que él mismo dijo, yo voy y lo salvo, yo voy a salvarlo a ellos. ¿Y cómo lo van a hacer? Ya tengo listo el plan. Aleluya, aleluya. Nos envió una ley. La ley traía la sombra de los bienes venideros. Era la figura de los bienes venideros. Cada pálpito, cada mandamiento, cada coma, cada punto, aleluya, era totalmente una construcción paso a paso de principios y fundamentos que no iban a dejar cabos sueltos, donde Dios iba a encerrar al hombre para salvarlo. Le dicta una ley, y la ley viene al hombre para que conozca que es pecador. El hombre siente que la ley le da duro, que la ley lo condena, que la ley lo mata, que la ley lo hunde, pero la ley no es mala, la ley es buena. ¿Quién es el malo? Pablo dijo, he encontrado una ley en mis miembros, el pecado que mora en mí, que se revela. Entonces vino una ley y nos enseñó. Ella testificó de la justicia de Dios, y también los profetas. Pero detrás de ella venía la justicia que iba a ser revelada en la postrimería de los tiempos, que iba a ser por medio de la fe, en que la justicia ya Dios no la va a soltar para condenarnos y meternos en una caldera, sino para declararnos limpios, justos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Por medio de qué? De la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. El verso 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente.
La justicia de Dios viene no para condenar, sino para declararnos justos, porque hubo, aleluya, una manifestación de la gracia de Dios, que todos los pecadores que crean en Él serán salvos. Hay que creer en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para hallar el perdón, la libertad y la sanidad de nuestros cuerpos, aleluya. De gloria a Dios. Por eso dice Él, siendo justificado gratuitamente por su gracia. ¿Mediante qué? La redención. Mediante el pago, mediante el cuerpo ofrecido, mediante la sangre derramada. Por eso es que la vida de Jesucristo, desde su nacimiento, empieza a arrojar, empieza a manifestar la esperanza. Empieza a manifestar el amor y la gracia de Dios. Cuando nació Jesucristo, hermano, nació la esperanza para todos nosotros. Yo reflexionando sobre lo último que ha acontecido, porque ya hasta nos prohibieron hablar de esas cosas. Ya nos prohibieron hablar de que no mencionemos, de que no digamos, de que tenemos que tener miedo. ¿Ah? ¿No será que Dios nos está diciendo, cállense la boca, ustedes andan haciendo mucha bulla, hagan lo que yo les mando a hacer? Porque lo que sucedió fue un frenón que nos pegaron bien pegados. Y bien frenado. Dios nos está diciendo, de pronto es posible que ustedes están haciendo mucha bulla, pero no están haciendo ni diciendo lo que yo mando. Amén. Y pensando acerca de eso un poco, meditaba yo en algo. ¿Cuánta gente no muere todos los días? Mucha gente. Ahora que veníamos para acá, por Codazzi sucedió un accidente trágico. Una tractomula se llevó un carro pequeño y mató a 3 personas y los otros están hospitalizados. Es una tragedia. Y nosotros de pronto vemos ese cuadro y a veces somos como insensibles, ¿verdad? Pero cuando nos toca a uno de nosotros, el dolor se siente diferente. La cosa es distinta. Lo que le quiero decir con esto es que lo que Dios hizo por nosotros no es un asunto de tomarlo como una cosa de cajón, ni caer aquí en lo mecánico, ni caer aquí en la desidia, en lo formal, que entre otras cosas es la enfermedad de las iglesias hoy en día. Hay una actitud mecánica en las cosas, hay un formalismo que reina entre nosotros que nos está matando. Hay gente que hace el oficio simplemente por cosas mecánicas, pero no hay una reflexión puesta en lo que se hace. Hay gente que predica mecánicamente. Hay gente que habla de Dios mecánicamente. Hay gente que canta a Dios mecánicamente. Hay gente que hace un servicio mecánicamente, pero no hay reflexión, no hay conciencia. Parece que nos estamos moviendo por inercia. Nos movemos porque otros se mueven. Corremos para allá porque otros corren para allá. Gritamos porque otros gritan. Hacemos porque otros lo hacen. Y se necesita una fuerza que se aplique para que me mueva. Una fuerza externa para que me mueva. El famoso formalismo que se convirtió en una conducta entre nosotros. La presentación, la corbata, el vestido, el cabello, tantas cosas. Y hemos dejado lo esencial, lo del fondo, lo que realmente es. Lo principal, lo hemos desplazado por el hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. A veces ese Dios te bendiga es frío, es calculador, es falso, no sale del alma. Gracias a Dios que esta salvación no la fundamentó sobre la inteligencia humana. No dio lugar que a los hombres se roben la gloria o tengan gloria de eso. Aleluya, aleluya.
Tenemos que cambiar eso. Yo siento que cada día el camino se hace más estrecho. Llevamos un peso encima, un peso de gloria que no nos permite exhibirnos, no nos permite, porque nuestra corona está reservada en los cielos. La corona de vida, dice la Biblia, que las aflicciones del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria venidera. Necesitamos gente, hermano, que esté despierta, que esté consciente, que no se aburra, que no se canse, que no se agota, que se fortalezca, que busque a Dios, que clame a Dios. Aleluya. Cuando Cristo nació, no nos hemos rayado el disco. Esa palabra no puede ser rayada. Cada vez que se menciona el nacimiento de Jesús, aleluya, se hace mención de la salvación que vino a esta tierra y está presente con nosotros. Cuando Cristo nació, cambió la historia. Cuando Cristo nació, fue afectado el cielo y la tierra. Fue afectado el mismo cosmos, el mismo universo, la creación fue afectada. Y se metió en un establo, se metió en un potrero, porque allá fue donde manifestó su gloria. Se hizo hombre, se humanó. Allá nació ese bebé, aleluya. Ese padre, aleluya, ese príncipe de paz. Ese rey de reyes y ese señor de señores. Oh, aleluya, ese Padre eterno acababa de nacer. Bendito el nombre del Señor. Cada paso, cada avance de su vida, aleluya, era estableciendo señales, estableciendo principios, fundamentos, hasta que llegó el cumplimiento, hasta que cumplió los 30 años según los escritores. Cuando Juan lo vio, Juan es impulsado por el Espíritu Santo a dar la declaración gloriosa, universal, porque cuando Juan lo ve, él dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado tuyo y mío lo borra, lo quita Jesucristo. Aleluya, de gloria a Dios, de gloria a Dios. No estamos aquí mecánicamente. Yo creo que no estamos en un culto más. Hoy estamos aquí creciendo en algo estamos creciendo aquí. Algo nos mantiene despiertos, aleluya. Ya sabemos que el único grande es Dios aquí. El único que tiene el mejor vestido es el Señor. Ya sabemos que es el más hermoso, es el más lindo, aleluya. Él es el centro de atención aquí. Es el más rico, Él es el Rey, Él es el Señor, aleluya. No me importa, no me importa, no me interesa si tú tienes plata o no tienes plata, si tienes corona o no tienes corona, si tienes carro o no tienes carro. Lo que me interesa es que tú estés viendo que Dios te tiene aquí y Él está aquí contigo. Eso es lo más grande. Aleluya. Mira, era necesaria la muerte de Cristo. Eso es lo que habla el Evangelio. Cuando lo llevaron a la cruz del Calvario y cuando está agonizando en el momento más crítico, el último punto en el que va a ocurrirse el pago, en el que se va a ocurrir la transacción más grande, lo que los abogados llevan la imputación de culpa, pagar el embargo. Está por darse. Eso no lo sabe nadie, ni los escribas, ni los fariseos, ni los griegos, ni los judíos, ni los sabios de ese mundo. Nadie sabe lo que está pasando allá en ese madero, ni el poeta de moda en ese entonces. Allá se estaba dando una pelea férrea.
Se estaba dando una guerra gloriosa. Bendito el Señor. Está allá clavado en esa cruz. Y por último lanza las últimas palabras. Tengo sed. Tengo sed. La maldad cruda del hombre, su egoísmo. Qué bonito es sentirse desprendido de orgullo. Cuando uno se siente desprendido del orgullo, uno se siente libre. Cuando tú eres presa de tus sentimientos y emociones, eres esclavo. Pero cuando tu corazón lo llena Dios, lo llena de amor, de paz, eres una persona rica, libre. Y sabes tú que cuando él estaba así, vinieron esos hombres malos y le dieron a beber hiel con vinagre. Se la mezclaron y mojaron algo, un trapo, y se lo pusieron en la boca. Y cuando él iba a empapar sus labios sediento, sintió la amargura y el ácido, y tuvo que despreciar eso. Y cuando lo aborreció, cuando lo echó fuera, expresó unas palabras que a mí me llaman mucho la atención, porque nosotros siempre hemos escuchado consumado es, pero me fui al origen de la palabra, me fui al idioma, al lenguaje natal del Señor, porque Él lo dijo en su propio idioma, el idioma donde Él nació, de su terruño, de su Belén. Hoy nos traducen esas palabras, consumado es, pero el significado de ella es más profundo todavía. Él expresó estas palabras, tetelestai. Tetelestai. ¿Qué quiere decir? La factura, la cuenta, el embargo ha sido pagado. Ha sido cancelada. Diga gloria a Dios. Los que fuimos pecadores en esta tierra, los que hicimos el mal en esta tierra, sabemos lo que eso significa. Todas las maldades nuestras, Cristo las recogió, le quitó la factura al diablo, dámela, aleluya, y se la rompió en la cara. El acta de los decretos que se levantaba contra nosotros, los llevó a la cruz y los exhibió públicamente. El sumario, el prontuario, los delitos que cada uno de nosotros teníamos, los de aquel entonces y los de ahora, Cristo los recogió todo. Yo estoy hablando de la redención de Cristo, que por gracia la hizo y nos regaló gratuitamente la salvación. Hoy el hombre vaga por el mundo cargado de orgullo, cargado de tantas cosas, y cuando se encuentra con el Señor simplemente le dice, te regalo la salvación, cógela, ¿la quieres? Y como al hombre no le pone a trabajar la inteligencia, él se queda como anodadado. Pero ¿cómo así? ¿Qué tengo que hacer? ¿Crees? Te lo voy a decir textualmente. Romanos capítulo 10. Mira lo que dice. ¿Mas qué dice? Verso 8. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca, aleluya. ¿A quién se lo dice? Al sabio, al entendido, al disputador de este siglo.
Se lo dice si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Porque antes de Salvador, Él es el Señor. Hay quienes lo proclaman como el Salvador. Hay muchas denominaciones que dicen Él es el Salvador, Él es el Rey, Él es esto, pero no lo declaran como el Señor. Y declarar que Jesucristo es el Señor es decir que Él es el único y verdadero Dios. Amén. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Amén. Amén. Oh, aleluya. Eso es lo que significa su muerte, su redención. Amén. La sepultura, ¿qué significa la sepultura? El entierro de nuestros pecados. ¿Qué significa la sepultura? El entierro de la maldad. Significa la muerte del diablo. Significa la muerte del mundo. Porque cuando Cristo murió, todos morimos. Ni el diablo se salva, también quedó muerto. Dice la Biblia que Cristo mató al pecado en su cuerpo de carne. La muerte del pecado se llama la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo. Por eso es que dice la Biblia que nosotros por medio del bautismo somos sepultados en la semejanza de su muerte. El que quiera ser salvo tiene que bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Porque somos sepultados juntamente con Cristo por el bautismo. Aleluya. Y si Cristo murió por nuestros pecados, nosotros por el bautismo también morimos al pecado. Y cuando Cristo resucita, Pablo le dice a Timoteo, creo que es la segunda carta, el capítulo 1, el verso 10 y el verso 11. Y si no es la segunda, es la primera. Pero le dice Pablo a Timoteo: oye, Timoteo, Cristo sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Lo que no sabe la filosofía griega, que se inventó una inmortalidad, se inventó una reencarnación. Los hindúes se inventaron la existencia más allá, pero descansando en algún animal o en algún palo. Este Dios único y verdadero se trajo a la vida, que un día no la robó el diablo, murió, pero se levantó, aleluya. Y todo aquel que en Él crea, aunque esté muerto, vivirá. Él es la resurrección y la vida. Esto no es una filosofía del existencialismo, no, esto no es orientalismo, esto no es eso, esto es poder y sabiduría de Dios. Este es el Evangelio de Jesucristo, este es el poder de Dios, aleluya. Sacó a luz la vida y la inmortalidad. La gente cree: no, yo me tengo que morir un día y todo se acaba. No, Señor. Por cuanto Cristo resucitó de entre los muertos, todos los muertos un día resucitarán. Ahora hay inmortalidad. Somos inmortales. Sí, Señor. Y cuando te digo inmortales, es que por la muerte y la resurrección de Cristo, todos un día, aunque muramos, nos vamos a levantar de entre los muertos. Unos para salvación perpetua y otros para condenación eterna. Amén. Amén. Dios es el único que puede librar al hombre del pecado. Dios es el único que puede librar a los que creen en Él sin ningún tipo de reserva.
El único camino indicado por Dios para poder obtener la salvación y la liberación es creyendo en lo que Él hizo. Aleluya. A mí una vez un hombre por allá en Barrancas, Guajira, estaba predicando el evangelio en una calle. De esos guajiros alzados que se enorgullecen por tener un revólver amarrado aquí en la cintura. Estaba predicando en las calles. Uno de esos de allí, de los ganaderos del pueblo. Estaba yo predicando y yo estaba diciendo que Cristo tiene más poder que los hombres. Cristo tiene más poder que los demonios, que el mismo diablo y que los brujos. Y aunque el hombre tenga una pistola amarrada, el Cristo que yo predico no le tiene miedo. Y cuando se terminó el culto, cuando ya se iba a acabar el culto, se metió en medio de la gente y me dijo: oye, predicador, tú me dijiste que Cristo no le tiene miedo a esto, ¿verdad? Supongo que tú no le tienes miedo. Y yo le dije: vea, yo no voy a desnudarle, ni voy a ponerme aquí a tirármelo de valetón. Ay, no, me da miedo. Pero también tengo el valor suficiente de confesarle que yo le dije a usted que Cristo tiene más poder que usted y que ese revólver. Y eso se lo sostengo aquí se lo sostengo. Entonces cuando le hablé así, se le echó para atrás, le sintió el peso, porque cuando uno está predicando el evangelio uno tiene que agarrarse. Uno tiene que agarrarse de Dios. Y cuando yo lo vi que sintió miedo, le dije: y yo le dije: ¿y ahora? Entonces fui yo el que me le encimé. ¿Y ahora qué? Me dijo: no, como yo le oí a usted puede demostrar eso. Yo me voy a arrodillar para que me demuestre. Y yo le dije: cuando quiera. Le dije: ¿estás listo en estos momentos desafiar este mensaje? No es cuestión de una sabiduría humana, de un poder humano. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y cayó de rodillas. Le dije al hermano Ciro Amaya: hermano Ciro, venga, acompáñame a orar. Dijo: no, hermano Ciro, no, yo para allá no voy. Bueno, entonces oro yo solo. ¿Quién quiere venir a orar? Porque en el pueblo conocían a ese señor. Señor Jesucristo, invoco su nombre poderoso. Yo he predicado su palabra. Ahora cúmplala sobre la vida de él. Él se le arrodilló a usted, no a mí. Tú le puse la mano. Media hora, 45 minutos, 1 hora, 2 horas, y el hombre de rodillas. Cuando iba por las 2 horas, eran 2 horas de sueño que ya yo llevaba. Porque a las 2 horas se paró así todo tembleque, y con unos lagrimones que le corrían por aquí, y estaba solo. Y se fue al templo, a la iglesia. Se fue del hermano Ciro y le dijo: ¿dónde está el predicador? Está durmiendo allá en una hamaca. Despiértelo. Hermano Ciro le dijo: yo no puedo despertarlo, a mí me da pena. Si quiere, venga mañana temprano y hable con él. Dígale que no se vaya, porque mañana vengo a hablar con él. A las 4 de la mañana, mire, lo voy para Maicao. Entonces, pasaron los años. 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años. Vine a dar aquí de pastor asistente del hermano Filadelfo. Y una noche estaba predicando aquí el mensaje del evangelio. Allí vea, allí se me parqueó el hombre, allí vea. Se me parqueó de esta manera. Yo predicaba para allá y corría para allá y corría para acá, y él me miraba. Bueno, se me fue acercando. Yo le dije a los hermanos que estaban de la junta aquí: hey, échese para acá, porque llegó el hombre con malas intenciones. Cuando me llegó allí: ¿usted qué quiere, amigo? Me dijo:
O sea que usted no se acuerda de mí. ¿Y quién es usted? Usted no sabe quién soy yo. Yo no sé quién es usted. Usted no sabe quién soy yo. No, no sé. No me diga eso me pone muy triste. ¿Por qué? Yo soy aquel hombre que lo desafía allá en Barranca con un revólver aquí. Tú eres ese hombre. Y me dijo, sí, ya estoy bautizado en el nombre de Jesús. Y ya me dieron el Espíritu Santo. ¡Oh, Sama! Por lo que se de pie, aleluya, tenga la bondad en esta noche. Este evangelio es real entre nosotros. Este evangelio es verdad. Aquí está operando la gracia de Dios. Aquí opera el favor de Dios, aleluya. No es mentira que en nosotros hay salvación. No es mentira que en nosotros hay sanidad para nuestros cuerpos. Si estás metido en problemas y dificultades, no es mentira que si crees, Dios te ayudará. Yo quisiera ver uno solo que vino aquí hoy, vino aquí, no por obra fortuita, fue por la gracia de Dios que vino aquí, que está confundido, que ya no puede más, ya no aguanta más. Ven, atrévete a creer. No te están pidiendo una sabiduría, una inteligencia, te están pidiendo que creas en todo lo que el Señor hizo por ti. Alguien aquí en esta noche, una sola persona que haya aquí en esta multitud, que esté necesitada de manera urgente. Puede ser un joven, puede ser una mujer, puede ser un anciano, puede ser alguien que vino aquí. Aquí está lo que tú necesitas. Aquí está el Señor, ven. Alguien, por favor, siquiera una persona que esté allí, que crea esto, que lo crea, que tenga el valor de creerlo. ¿Tú lo crees? Bueno, Dios te bendiga. Escúchame bien lo que te voy a decir. Porque cuando Dios hace algo, no es del azar. La salvación no es algo azaroso. La salvación no es una cosa que salió por ahí de chiripa, no. La salvación es un milagro, es una realidad. La Biblia dice así, escúchame, que te puedes hallar en estos momentos sin esperanza, pero tranquilo, estás en las manos del que todo lo puede. Yo te quiero regalar esta lectura de la palabra de Dios. No te me vayas a cansar. ¿Listo? Escúchame bien. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Aleluya. Sino que lo necio del mundo escogió Dios, y lo que no es, ¿ven?, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie, Dios no acepta que se le robe su gloria. Si alguien se la está robando, está metido en un problema grande. La gloria de Dios no se la roba a nadie. Este es la gloria de Dios. Este jovencito para la gloria de Dios. ¿Cómo te llamas así? ¿José qué? Tienes muchos problemas. Yo te aseguro. ¿Crees? Voy a arrodillar. Voy a orar por ti. ¿Cuántos quieren orar por él? Los que crean, levanten sus manos y oremos. Señor Jesucristo,